qué conlleva que ciertas personas pues tengan ciertos actos criminales o qué es lo que hace que en cierto o determinado punto pues alguien se convierta en una persona criminal. Para iniciar, tenemos principalmente lo que son las definiciones. Iniciamos con lo que es la personalidad. Este viene del latín, que es tardío o personalitas. Bueno, antes que inicie, a todo aquel que tenga alguna duda, pregunta, pues puede levantar la manita y durante el transcurso de la presentación vamos a ir retroalimentando o sacando sus dudas. Como tal, también les haré pues, algunas preguntas por si alguien desea o quiere participar, pues puede igualmente levantar la manito y ya podemos empezar para que sea un poquito más pues interactivo y no nos aburramos o los aburra con tanta teoría, pues debido a que es un tema importante, pues lleva algo de lo que es la teoría. Entonces iniciamos lo que es la personalidad, es de latín, como les mencionaba, tardío personalitas, y es la diferencia individual que constituye a cada uno de los individuos y la distingue unos de otros. Otra definición es el conjunto de cualidades que constituyen a la persona o sujeto inteligente, y pues entendemos que es como el conjunto relativamente estable de tendencias, patrones de pensamiento, procesamiento de la información y comportamiento de cada uno de nosotros que se manifiesta a lo largo de la vida y a través del tiempo y de las diferentes situaciones en las cuales vivimos. Es uno de los principales aspectos que se han estado estudiando desde hace mucho tiempo. Se han tratado de analizar tanto en la psicología, sociología, actualmente en la criminología, eh, con tal de determinar o ir sabiendo precisamente el porqué de ciertas personalidades y qué orilla a ciertas personas pues a cometer tanto conductas criminales como sin fin de actuaciones que tienen, que van en contra o en la margen de lo que es los patrones sociales. Y lo que es la definición de criminal, igualmente es del latín tardío criminalis, que es igual lo que permite, perdón, perteneciente o relativo al crimen, que implica o conlleva lo que es el crimen o que ha cometido o procurado cometer un crimen. Entonces ya en conjunto, lo que sería la personalidad criminal, esta nos refiere que es la descripción, explicación, predicción de características sociodemográficas. Estas incluyen lo que es la edad, el sexo, la ocupación, etcétera. Igualmente en la criminología, que estudia lo que es la carrera criminológica, en la psicología estudia lo que es la personalidad, patrones de conductuales, motivación, patrón de pensamiento, y todo esto de cada una de las personas que ha cometido algún acto delictivo. Entonces, por lo cual, la personalidad ya como tal criminal es la que estudia todo lo que una persona que ha cometido cualquier acto delictivo, desde un robo en alguna tienda, robo a vehículo, robo a casa habitación, aquel que ha cometido actos de violación, intentos de violación, agresión, golpes, todo lo que está fuera de las normas se convierte en un aspecto criminal. Entonces, la personalidad criminal es tratar de descubrir o explicar el por qué estos individuos, estas personas han cometido estos delitos y por lo cual pues pueden seguir incurriendo en los mismos. Igual la personalidad criminal es una técnica de apoyo a la investigación criminal que pretende conocer las características, motivaciones, actuaciones del autor de algún delito. Por lo general, ya en la personal criminal, ya es cuando ya tenemos al culpable de cierto acto delictivo. Pues ya sea, llámese homicidio, llámese violaciones, asesinos seriales, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de este análisis y evaluación de las evidencias físicas, psicológicas, criminológicas, todo tipo de evidencias que nos dan o tenemos como peritos, entonces nos llevan a por qué el agresor cometió cierto acto. Entonces, en sí, en la personalidad criminal,
ya sería analizar todo desde su forma de actuar, la psique, su mente. Incluso para estudiar la personalidad criminal también se necesita estudiar lo que es el entorno familiar, socioeconómico. Eso nos conlleva al trabajador social, eh, también hasta el área médica también por la parte de la psiquiatría, porque pues hay ciertos trastornos o problemas psiquiátricos que conllevan a que ciertas personas creen o desarrollen una conducta y tengan una personalidad como tal criminal. Para iniciar el segundo punto, ya serían lo que es las teorías de la personalidad. No podemos llegar a una personalidad criminal sin saber qué es la personalidad. Y pues como tal, la personalidad hay diferentes teorías. Vamos a estudiar, vamos a analizar 5 principales teorías de pues pensadores o investigadores famosos en la historia que nos dan su punto de vista de lo que para ellos es la personalidad de cada individuo. Y conociendo la personalidad podemos ya empezar a armar un método, una técnica para saber sobre la personalidad de cada individuo y qué los conlleva o qué los lleva a cometer ciertos actos delictivos. En primer lugar, vamos a ver lo que es la teoría de la personalidad de Freud. Este pensador como tal tenía una teoría en la cual para él el comportamiento de las personas, de la personalidad, está vinculada a la extensión de impulsos que necesitan llevar a la práctica y el conflicto que supone que esta necesidad y la limitación que la realidad supone para el cumplimiento. Se trata de un modelo clínico e internalista. Como tal, él se enfocaba más en el área clínica, en el área de la psique y inmiscuyéndose en lo que cada individuo tenía dentro de sí. Y él, una de sus principales teorías o tópicas, él hablaba sobre lo que era el inconsciente, el consciente y el preconsciente. En el aspecto inconsciente, él mencionaba que estaba regido por la búsqueda de la reducción de las tensiones y funcionaba a través del placer. El área inconsciente, pues era todo lo que ocasionaba dentro del individuo cierto goce, cierto placer, pero en esta parte, pues todavía no estaba bien definido, apenas estaba como que entre que sí, que no, pues y tenía mucha confrontación su mente, por eso se creaban pues tensiones dentro de la mente de cada individuo. Y la segunda parte ya era lo que era el consciente. Esta parte del consciente estaba regido por la percepción del mundo en cuanto a la parte exterior. Ya él se enfoca en la parte consciente, ya buscaba la lógica de las cosas y por qué se estaba el principio de la realidad. En la parte consciente ya era todo lo que rodeaba al individuo o a la persona, y en esta parte ya buscaba pues la cuestión lógica de cada parte, cada cosa que él iba aprendiendo, que iba viendo, para poder pues aprenderlo como propio y llevarlo a su realidad. Y en la parte preconsciente es en el que los contenidos tanto inconscientes como conscientes, pueden chocar o interrelacionarse. Y pues igualmente viceversa, ¿no? El lado inconsciente, que está regido, como les mencionaba, por el placer, puede chocar con el lado consciente, que ya es la lógica, y hay un conflicto, o el lado consciente, que puede ver uno la lógica, puede chocar con lo que es el inconsciente. Aquí podemos tener, pues, a lo mejor algún ejemplo de los asesinos en serie, eh, o a lo mejor podría ser un violador que en la parte consciente él sabe que está mal lo que está haciendo, no, lo que va a hacer o lo que está a punto de hacer. O sea, está viendo la lógica que posiblemente si comete el acto y lo llegan a descubrir, pues va a tener una infracción, va a tener una pena. Pero aquí en esta parte es donde choca con el lado inconsciente y su lado consciente está buscando, está viendo lo que le puede provocar si comete el acto
pero si gana el lado inconsciente, que es el lado de, pues, el placer, el lado, digamos, más primitivo, entonces va a llegar y cometer el acto como tal. Esta es la parte en la cual, pues, el consciente y el inconsciente, pues, tienen ciertos conflictos y pues siempre va a terminar dominando uno de los dos, ¿no? O viceversa, el lado inconsciente va a ser cuando acaba de realizar algún acto delictivo y pues se queda pensando que, pues si lo atrapan en ese momento, pues su lado lógico va a ser que pues, va a ir a parar a prisión o va a tener alguna pena. Entonces, esta parte de su primer tópica nos marca prácticamente lo que es el actuar de cada parte de la psique de un individuo, de una persona. Y él realizó una segunda teoría, una segunda parte, igual la segunda parte de su tópica. En esta parte, él ya mencionaba lo que era el ello, el yo y la parte del super yo. En la parte del ello, eh, era la parte más instintiva. En esta parte, pues está regida, dirigida por las energías internas en forma de, pues, de impulsos y en la cual esta parte domina a todas las demás. En la parte del ello, pues se parecía al inconsciente, en la cual todo lo que es por instinto, la parte primitiva, la parte pues que no domina como tal, pues esta va a ser la parte en la que va a poder regirse ciertas conductas, como por ejemplo, podríamos ver ah, cuando un niño de repente roba un caramelo de una tienda, su parte, como tal, su parte instintiva es, pues, quiero ese caramelo, pues lo tomo, sin darme cuenta, lo tomo y me lo llevo. Ya de ahí, cuando lo veo, que lo tengo yo, pues ya me lo como, pero entonces, sin medir en la parte en la cual surgió el impulso de agarrar y tomarlo sin autorización, sin permiso, sin avisarle a nadie. Entonces, esta sería la parte del ello. Y en la parte del yo, es el resultado de la confrontación de los impulsos, de las pulsaciones con la realidad. Y esta parte del yo es el mediador y siempre va a tener pues conflictos. Esta parte era como la parte del preconsciente que estábamos viendo anteriormente, que va a haber un conflicto en el cual la parte consciente e inconsciente van a estar chocando constantemente porque en una va a ser el impulso de querer hacer o actuar o llevar el acto, pero va a pelear con la parte de la realidad de lo que no se debe de hacer. Entonces, el yo siempre va a estar intentando mediar las dos partes, las dos formas para poder controlar el actuar de cada individuo, como les mencionaba. O sea, igualmente en la parte del yo es aquel sujeto que, que ve un billete tirado o que a alguien se le cayó un billete de la cartera y su instinto va a ser pues agarrar y tomarlo, pero su realidad o su impulso como tal de lo que sabe que puede provocarle a tomar ese billete que no es suyo, pues sería regresárselo a esa persona que está viendo que se le cayó el billete. Entonces, ahí van a chocar las dos partes en las cuales el instinto va a decir, pues quédatelo, y en la parte que la realidad va a decir, pues entrégalo y pues sigue los patrones de una conducta como tal normal, social. Y el último sería el super yo. Esta parte del super yo nos dice que es toda personalidad dada por la sociedad y que tiene como principal función juzgar y censurar las conductas y deseos que no son pues sociablemente aceptables. Entonces ya el super yo en este se integra lo que es la parte de la sociedad en la cual pues el individuo como tal tiene que ver o aprender que ciertas normas o conductas que ya están marcadas socialmente no se deben de realizar. Entonces aquí es donde ya cada persona, si desea, ya es la parte en la cual tiene
que seguir ciertas normas o patrones sociales. Y pues como les mencionaba en los dos ejemplos, ya aquí va a ser por parte de socialmente, si sigue las normas o simplemente sigue el camino fuera de las normas y pues a final de cuentas va a tener una personalidad como tal delincuente y pues va a ser juzgado en algún momento si en dado caso se le llega a descubrir cometiendo cierto acto delictivo. Es en conjunto, pues todas estas teorías que nos marca Freud, pues él nos dice que en su teoría, él nos marca que todo se va aprendiendo conforme a la vivencia, conforme a cómo uno va desarrollándose en su entorno social. Entonces, él menciona que para tener desarrollar una personalidad, tiene uno que primero ir creciendo, ir aprendiendo, ir viviendo, ir viendo, para poder desarrollar en un futuro su propia personalidad. Entonces, no como tal, un individuo no nace con la personalidad, sino es con el paso del tiempo y de lo que ve socialmente. En la teoría, en la número 2, que es la teoría de la personalidad de Jung, Carl Jung proponía que la personalidad estaba configurada por la persona o por parte de nuestra personalidad que sirve para adaptarse al medio y que se relaciona con los demás, que puede observar, y la sombra, o sea, la sombra es lo que está viendo, lo que se refleja, o la parte en la que se incluyen aquellos elementos del yo que no resultan admisibles para el propio sujeto. Aquí también toma esa parte del yo, porque en esta parte Jung marcaba que a pesar de que el yo es, como decía Freud, que era el confrontación o ver la realidad, pues había un conflicto en la cual el individuo tomaba en cuenta si quería ver lo que era la realidad o él creaba su propia realidad. Y igual nos dice que a partir de los arquetipos adquiridos por el inconsciente colectivo y los diferentes complejos que adaptamos en nuestro desarrollo hacia la identidad, se van generando diferentes tipos de personalidad en función de que las inquietudes se dirijan hacia el interior o exterior. En este aspecto, pues Jung nos menciona que va a haber dos corrientes, dos arquetipos, dos vías que en las cuales si van juntas pueden llevar una personalidad que va, pues a raíz de las normas sociales, va a ir pues establecido, va a ir pues respetando las normas o los patrones establecidos socialmente como buenos, pero si en una de las dos vías llega a fallar, entonces ya es donde empieza la parte de la personalidad que va en contra de las normas, en la cual no va a ser adaptado, no se va a sentir adaptado socialmente y va a realizar pues su propia realidad como tal, ya sea en este de los arquetipos, tanto el interior como el exterior. El interior, pues ya sea por cuestiones psicológicas y en la parte exterior, dependiendo de el entorno social en el cual se esté desarrollando o esté viviendo. En esta teoría, pues también nos marca Jung que pues es la adaptabilidad del medio. Él va a determinar en el medio en el cual se esté relacionando, esté viviendo, si ese medio le va a hacer, como dice, sombra, ese medio puede vivir en una familia, en un entorno en el cual haya agresiones, violaciones, golpes, incluso los padres pues se dediquen a hurtar, a robar, y si él, la parte social, eh, pues la toma como propia y le hace sombra y dependiendo del arquetipo, se dirige en ese mismo camino, pues también va a cometer la misma conducta. Pero si él logra deslindarse un poco de ese aspecto que va aprendiendo de acuerdo al medio, pues va a lograr, a lo mejor no esquivar la parte, pues como tal, generacional de delincuencia, pero sí va en algún momento deslindarse y poder dirigirse por, digamos, el buen camino como tal. Entonces ya sería un conflicto en el cual, pues puede dominar en este aspecto una u otra parte, dependiendo del inconsciente de cada individuo.
Esto de acuerdo a la teoría de la personalidad que tenía Jung, o de lo que era la personalidad de acuerdo a Jung, a Carl Jung. En la tercera teoría que vamos a analizar o a checar es pues la teoría de la fenología de Carl Rogers. Eh, él la veía desde una perspectiva más humanista, fenomenológica, y con un enfoque, él le daba un enfoque más clínico, ya más como tal, de análisis científico. Carl Rogers propone que cada persona tiene su propio campo fenomenológico o manera de ver el mundo, dependiendo la conducta de dicha percepción. En este aspecto, Carl decía que cada individuo tiene pues la facultad o la propia forma de ver su realidad. Y esto lo hace sociales, pero más enfocados al área de su psique, ¿no? Si posiblemente tiene algún pequeño trastorno, pues esto le va a perjudicar, pero si es una persona relativamente sana, pues él va a decidir en el campo, en su vía, qué conductas va a ir desarrollando a través de su vida. También dice que la personalidad se deriva del autoconcepto o simbolización de la experiencia de la propia existencia, la cual surge de la integración de la tendencia a la actualización o tendencia a mejorarse a sí mismo con las necesidades de sentir amor por parte del entorno y de su autoestima, derivado del contraste entre sus conductas y la consideración o propuesta que reciba esta por parte del entorno. Si existen contradicciones, se emplearán medidas defensivas tales con las que oculta dicha incongruencia. Esto lo podemos, como ejemplo, les podremos tomar tal vez algún violador, ¿no? Violador como tal, o asesino en serie que se desarrolla en cuanto a la violación en su modus operandi. Y esto lo podemos llevar así. Eh, Tal vez la persona tenía dentro de su psique, dentro de su parte clínica médica, algún pequeño trastorno en el cual eh, pues no podía detonarse como tal, o podía permanecer inerte, tranquilo en el estado de letargo, pero llega en el momento en el cual se enamora a lo mejor de alguna chica, alguna mujer, y es rechazado. Entonces, por lo cual, la parte de su personalidad se detona esta parte, digamos, malvada, esta parte violenta, y debido a este tipo de problema que tuvo, entonces ya fue un patrón detonante que lo condujo a querer desquitarse, ¿no? El rechazo, y lo conlleva pues a empezar a violar a las mujeres. Entonces, esta parte de las vivencias que él va teniendo lo van a llevar a seguir los patrones de conducta socialmente aceptables, o lo van a llevar al otro extremo, que ya sería pues cometer actos delictivos, que ya sería una personalidad delincuente, y por lo tal ya cometería pues los actos sin importarle las consecuencias. ¿Por qué? Porque pues va a influir lo que es el rechazo, va a influir lo que es su autoestima, va a estar baja, y se va a detonar la parte violenta. Entonces, en este aspecto de la teoría de Carl Rogers, nos dice que paso, la experiencia que va aprendiendo, va teniendo uno a través de sus vivencias, de su vida, pues nos van a llevar a ser una personas que vamos a lograr entablar socialmente, o vamos a ser unas personas que pues vamos a llegar en algún momento a tener ese detonante que nos va a llevar todo lo contrario, que, que nos salgamos fuera se podría decir, del camino, y cometamos algunos tipos de conductas delictivas. Pues en este aspecto, pues también va a tener ciertas contradicciones, porque pues el sujeto va a estar siempre en su parte este, consciente o preconsciente, va a estar buscando
deslindarse de este tipo de conductas, pero siempre va a dominar la parte, pues ya agresiva que se ha detonado, se ha despertado. El número 4, la cuarta teoría que vamos a ver el día de hoy sería la teoría de los constructos personales de Kelly. Este autor decía que cada persona tiene su propia representación mental de la realidad y actúa de manera científica intentando dar una explicación a lo que le rodea. Esta teoría pues está basada principalmente en que no hay un patrón de que nacemos o tenemos desde la infancia, pues ya marcada una realidad, ¿no? Algún saber o algún pensar de cómo llevar una vida, cómo vivir una vida, sino esta teoría nos dice que cada individuo, pues van a ser con su propia forma de ver el mundo. O sea, puede en esta teoría cada persona va a crear su propio universo, su propio mundo en el cual se puede ir aprendiendo, desarrollando, analizando, expresándose, viviendo. Y pues cada, cada, cada parte o cada vivencia que va teniendo le va dando un enfoque o le va dando una solución o una, de forma científica, ¿no? Para tener pues ciertas explicaciones de lo que está viviendo, de lo que todo lo que le está rodeando. Igual se considera que la persona se constituye como un sistema jerarquizado de constructores personales dicotómicos que tienen influencia entre sí, los cuales forman una red de elementos nucleares y periféricos mediante los cuales intentamos dar respuesta y hacer predicciones del futuro, lo que motiva la conducta y la creación de sistemas de constructos con el intento de controlar el medio gracias a la capacidad de, pre de predicción derivada de ello y a la mejora de dicho modelo predictivo mediante la experiencia. Pues como les estaba mencionando, cada individuo va creando, va aprendiendo y en este aprender, en ese aprendizaje como tal, pues va a crear pues la forma en la cual nos interrelacionamos todos, ¿no? Eh, uno como tal podría ser a lo mejor, pues vamos a ir creciendo y vemos que, pues a lo mejor un automóvil, con el paso del tiempo, pues vemos que es un automóvil que se desplaza, que nos lleva a algún lugar. Con las vivencias se va dando cuenta que ese automóvil no nada más es único, no nada más es una sola pieza, sino está conformado por diversos elementos que lo van a llevar a que pues tenga marcha. Entonces, todo esto, todo en este modelo, todo esto que va viviendo lo va llevando a un saber que en el cual pues va construyendo su universo a conforme lo va viendo. Y en esta parte igual de perdiendo a sus vivencias, pues se va a ir dando cuenta que, que hay ciertos patrones y normas sociales o conductuales que, que deben ser precisamente pues respetados, llevados, aceptados. Y él en este aspecto se va a dar o va a determinar si va a seguir estos patrones o se va a desviar un poco de la línea de los patrones, entonces por lo cual se empieza a deformar su universo, su propio mundo y lo va a llevar a empezar a cometer pues a lo mejor algunas conductas como tal delincuenciales, ¿no? O delictivas. Y la teoría número 5 es la teoría de la personalidad ideográfica de Alport. Alport consideraba que cada individuo es único en el sentido de que tiene una integración de las diferentes características distintas del resto de las personas. Él se basaba en la ideografía, en lo que pues aquello que nos hace únicos, así como que somos entes activos que nos enfocamos hacia el cumplimiento de metas. Alport, pues él decía que pues todo individuo es único e irrepetible y la personalidad está conformada por diferentes pues características que vamos obteniendo de nuestro entorno en el cual nos estamos desarrollando y pues en la cual pues ya sea nuestra psique, nuestra mente, pues
se va enfocando en desarrollar o en cumplir ciertos patrones, ciertas metas, ciertos objetivos, y nosotros propios o nuestra propia personalidad se va desarrollando y va creando pues el camino que debemos de seguir, ¿no? Como tal, en la cual pues podemos establecer una meta que sería tal vez, no sé, lograr tener una licenciatura, lograr comprarnos un coche, un vehículo, lograr tener una casa, una familia. En este actuar, en este objetivo, en esta meta que nosotros nos realizamos, nos vamos a enfocar. De ahí van a venir las variantes, de ahí va a venir que como persona única, irrepetible, dependiendo de nuestro entorno, vamos a tomar el camino en el cual pues nuestra personalidad se va a volver una personalidad criminal o una personalidad pues digamos normal, con metas establecidas, con pues respetando las normas socialmente establecidas. Eh, pues si nos desviamos, pues obviamente vamos a cumplir nuestra meta, para él se cumple la meta, pero no importa el cómo ni el de qué forma. Se podría decir que la meta, si, en el aspecto criminal, la meta pues la tiene comprar o tener alguna casa o algún vehículo, pero en la forma de llegar a su meta se va a desviar del camino y pues va a cometer a lo mejor robos, hurtos, asaltos, fraudes, y pues va a lograr su meta, va a tener su meta, pero en el camino pues no va a ser de la mejor forma, sino va a dañar a más personas. En el lado contrario, pues puede llegar a cumplir su meta, pero pues trabajando, esforzándose, levantándose más temprano, estudiando, y va a llegar a la meta y va a cumplir con las normas socialmente establecidas de, pues, de buena conducta. En esta parte, este autor considera que la personalidad que trabaja a partir de elementos estructurales y estables, igual los rasgos, para él intentamos que nuestro comportamiento sea consciente y actuamos de tal manera que creamos un sistema a partir del cual podemos hacer equivalentes diferentes conjuntos de estímulos. De esta manera podemos responder de forma parecida a distintas estimulaciones. Como les mencionaba, de esta manera, pues nosotros, dependiendo de la personalidad, pues vamos creando el camino por el cual nosotros queremos dirigirnos. En este aspecto, la parte consciente, la parte de la realidad va a ser la que nos va a regir, nos va a guiar para poder tener una pues, personalidad dentro de las normas establecidas. Porque pues también hay personalidades en las cuales pues se desvían un poquito de las normas y nos conllevan a cometer ciertas conductas que pues van a dañar a nuestro entorno social, y tal vez no nada más dañen a la persona a la cual le delinquen, sino también dañan, pues, en segundo término o inconscientemente dañan a sus propios familiares, dañan a la sociedad, dañan a su entorno, pues a su barrio, a su colonia, etcétera, ¿no? Entonces, de estas cinco teorías podemos tomar en cuenta o podemos deducir que la personalidad está basada tanto en la parte interna, que es la psique, la forma de pensar, nuestra mente, como la parte externa. Las dos partes en conjunto nos van a crear nuestra personalidad como tal, ¿no? En la parte interna, pues la forma en la cual nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo. Si no tenemos algún trastorno psicológico, pues va a ser en la cual nosotros psicológicamente pues aprendamos, ¿no? Llevemos el aprendizaje, las vivencias. Y en la parte externa, pues es el entorno, todo lo que vamos viendo, todo lo que nos van enseñando, pues es lo que nosotros vamos a ir absorbiendo, y esto va a ir creando una personalidad. No es lo mismo aquel individuo, aquella persona que vive en un entorno socialmente agresivo, disfuncional, a lo mejor o a lo mejor hasta no tiene que ser disfuncional, puede ser este, donde hay mamá y papá, pero pues en puede hacer que el papá sea alcohólico, sea violento, golpeador, la mamá una persona sumisa, o algo un poco imponente, religiosa, y el sujeto va a ir creciendo en ese aspecto de violencia
y de ahí se va creando su propia personalidad. Puede tener tanto una personalidad en ese aspecto, tanto extrovertida como introvertida, dependiendo cómo su psique, cómo su desarrollo psicológico vaya adaptándose o vaya creando el conocimiento necesario para ir en un futuro desarrollar una personalidad. Como les mencionaba, eh, pues todos sujetos tenemos diferentes características en cuanto al desarrollo y formación de la personalidad, las cuales pueden ser desde una persona con un aspecto reservado o una persona, un aspecto, bueno, reservado o introvertido o una persona extrovertida. Puede llevar una personalidad tanto, llevarnos al extremo de ser unas personas tímidas que no vamos a lo mejor hablar en público, a lo mejor tenemos miedo de tan solo hasta de hablarle al vecino, como aquella persona que se va a todo lo contrario de la persona reservada al extrovertido, que pues va a ser aquella persona que no va a tener miedo de expresarse, que no va a tener miedo de entablar una conversación tan solo con, a lo mejor hasta con el señor que pasa recogiendo la basura, o sea, siempre va a expresar en este aspecto todo lo que tiene o, en dado contrario, va a guardar todo lo que tiene, ¿no? Entonces, las vivencias nos van a llevar de un extremo a otro. Igualmente en la parte de la inteligencia, va a ser una persona o menos o más inteligente, dependiendo cómo, cómo su vivencia vaya adaptándose o vaya aceptando, ¿no? Igual puede ser una persona sumisa, una persona dominante, va a tener afectados los sentimientos o va a establecer mayor sensibilidad en cuanto a las emociones. Afectado por sentimientos puede ser aquella persona que no tiene ningún remordimiento en golpear a su amigo en la escuela, ¿no? O aquella persona que pues hasta va a llorar por ver que un pececito se murió en la televisión. O sea, son extremos, extremos. Aquella persona que es egoísta o aquella persona que es consciente de los hechos, tímidos, aventureros, realistas, sensitivos, confiados, suspicaces, imaginativos, prácticos. O sea, va a ir tanto de un extremo al otro y cada una de las vivencias o lo que nosotros vayamos aprendiendo, pues nos va a llevar a ser una persona, pues, que va a tener una personalidad, como les vuelvo a repetir, normalmente establecida o socialmente aceptable, o aquella que va a desarrollar una personalidad que se va a convertir en una personalidad criminal, que lo va a orillar a volverse una persona que va a dañar a la parte de la sociedad, alguna parte de la sociedad, ¿no? Y de todas estas personalidades o partes de características que tiene la personalidad en cuanto a su desarrollo, pues pueden ir, no es una, nada más una en específico, pueden ir mezcladas. Una persona pues reservada puede ser una persona que se vuelve sumisa, que se vuelve tímida, que se vuelve eh, a la vez pues imaginativo porque se va a enfocar a vivir nada más su realidad. Todo lo contrario, a lo mejor eh, igual de esta manera puede ser una persona reservada, como les mencionaba, serio, tímido, que pueda delinquir debido a que no ha tenido, no ha logrado todos estos patrones o estas características lo conlleven a volverse un delincuente a lo mejor por robo. Y todo lo lado lo contrario, las características de una persona extrovertida, inteligente, dominante, consciente, sensitivo, suspicaz, práctico, también lo pueden llevar a conductas delictivas. Y pues este sería a lo mejor un ejemplo, aquel estafador. ¿Por qué estafador? Porque pues, la persona extrovertida pues tiene la facilidad de palabra de embaucar, de enrollarse, podría decir, a las demás personas, y más si es inteligente y en la parte consciente, aventurera, o sea, no, y no quiere decir que si vamos mezclando estas características, quieren decir que ya va a ser una persona que va a delinquir, ¿no? Sino son partes, más aparte el área biopsicosocial de cada individuo, nos van a llevar a que ciertas personas cometan las conductas y cada conducta delictiva
va a tener cierto tipo de características la persona o la personalidad de cada individuo que lo van a hacer más apto o óptimo para cierto tipo de conductas, pues, que van en contra de la sociedad. Les menciono, o sea, la parte de aquella persona que es estafadora o de cuello blanco, pues tienen que tener una parte pues extrovertida, porque tienen que tener la parte en la cual pues tienen que envolver, tienen que tener la labia, se mencionaría que la parte de facilidad de palabra, más aparte cierta inteligencia superior para saber cómo embaucar y cómo lograr que las personas o las demás personas les den su dinero. Entonces, las características siempre las vamos a tener todos, o parte de las características vamos a tenerlas todos, pero la parte biopsicosocial nos va a dar una forma en la cual pues vamos a saber si alguien va a delinquir o no. En la siguiente parte, pues ya vamos a ver lo que es el perfil criminal, ¿no? El perfil criminal, pues también está, la personalidad es parte de un perfil criminal, porque pues dependiendo de la personalidad, pues vamos a poder saber cómo es aquel individuo que ha cometido algún hecho criminal o un acto criminal. Y pues un perfil criminal es aquella hipótesis sobre las características personales, demográficas, tanto sexo, raza, edad, nivel socioeconómico, hasta en la parte en la cual grado de estudio ha tenido, etcétera, ¿no? Muchos puntos se van a tomar en cuenta para ir desarrollando la hipótesis de un perfil criminal. Se menciona hipótesis porque no podemos decir que la perfilación criminal es 100% asertiva, porque siempre va a haber pequeñas puntos o pequeñas partes en las cuales pues no nos van a llevar, pero en la gran mayoría, juntando todas las partes, los engranes, pues nos van a acercar más a conocer la parte del perfil o por qué delinquió alguien, ¿no? Igual el estilo de vida, la personalidad del presunto autor de un crimen, y pues, el perfil criminal por sí solo no puede determinar quién es el autor. Como les mencionaba, sin en cambio puede acercarnos, orientarnos hacia el autor o autores de ciertos hechos criminales. Entonces, en sí, el perfil criminal, que ahorita vamos a ver cómo se conforma un perfil criminal, es aquel que nos va a establecer una hipótesis y nos va a intentar acercar o a lograr determinar quién o quiénes son los que están cometiendo ciertos actos delictivos. Y el principal objetivo del perfil criminal es establecer algunos puntos de partida para disminuir al máximo el listado de posibles culpables, enfocándonos a los investigadores, policías, peritos, pues hacia la línea en la cual tenemos que seguir o perseguir para tener un enfoque realista. Y pues la perfilación criminal no es una ciencia exacta como tal. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en posibles evidencias. También en ese aspecto del perfil criminal, pues nos tenemos que enfocarlo nada más, a lo mejor el psicólogo o el criminólogo en el perfil criminal, tiene que influir pues el perito, el primer respondiente del policía, quien llegó al lugar donde se desarrollaron los hechos delictivos, eh, el sociólogo, el criminólogo, todos esos informes, todos esos dictámenes que realizan cada uno de las áreas, con todos esos se va creando la hipótesis sobre el perfil de la persona criminal, de la persona que ha cometido ciertos hechos delictivos. Entonces, dentro de esto, eh, podemos entablar que a pesar de que también son personalidades, también entran de la personal criminal. ¿Por qué? Porque cada una de estas personalidades que estamos a ver ahorita, pues nos van a llevar a cometer sí o no ciertos actos delictivos. Por ejemplo, cualquiera de ustedes, incluso yo,
podemos tener un trastorno narcisista, el trastorno narcisista es aquel en el cual nos sentimos pues superiores a los demás, que no nos iba a importar lastimar, dañar a nadie más, pero lo podemos desarrollar o tener este tipo de trastornos, pero respetando en cierta manera las normas o patrones socialmente establecidos. Pero en aquellas personas que ya tienen el aspecto criminal, el trastorno narcisista los va a detonar a ser unas personas más, tal vez más agresivas, que no les va a importar hacerle daño a absolutamente a nadie, por lo cual, pues les queda como tal un ejemplo del trastorno tal vez narcisista es aquellos sicarios que no les importa pues a sicarios a sueldo, que no les importa matar a alguien, porque pues en el aspecto narcisista no se, no tienen la empatía como tal con la otra, con los demás individuos, ¿no? Con la sociedad. En esta parte, pues no les va a temblar la mano para cometer ciertos actos, ¿no? Entonces es parte de un trastorno del trastorno narcisista que ciertos sujetos cometan algunos actos delictivos. En el trastorno paranoide es aquel individuo, aquella persona que tiene cuestiones o problemas en las cuales incluso llega a tener alucinaciones, ¿no? Siente que todo mundo lo está mal mirando, mal observando, y siempre va a estar a la expectativa y va a tener ciertos temores durante toda su vida en esta parte, mezclándolo con la personalidad criminal, el trastorno paranoide puede incluso llevar a una persona a atacar a otra a golpes, incluso llegar a cometer homicidio. ¿Por qué? Porque pues, puede llegar a sentir que cierta persona que está a lo mejor caminando atrás de él o que está sentada a un lado de él, pues lo está juzgando, lo está uh, pues los mal mirando y siente que como mecanismo de defensa, pues tal vez la agresión como tal llegara a los golpes por lo mismo de este tipo de trastornos. El trastorno explosivo intermitente, este trastorno igual es como tal aquel individuo que por lapsos de tiempo va a tener, ¿cómo les podría decir? Va a tener ciertos arranques de violencia. Va a haber momentos en los cuales este trastorno va mezclado con problemas, pues ya sea psicológicos, psiquiátricos, porque va a haber momentos en los cuales va a estar tranquilo, va a llevar una vida normal, pero va a llegar el punto en el cual pues va a tener el impulso de agredir. Entonces va a buscar crear problemas de la nada con tal, debido a que este impulso lo está llevando a cometer ciertas conductas, ¿no? Entonces, tan solo el hecho de golpear a alguien sin algún motivo, o incluso aunque tengan motivos, no es normal, pues cometer o golpear a alguien. Y esta persona, pues lo que va a hacer es, va a tener el impulso por momentos de iniciar algún tipo de pelea, ¿no? Y esto los podemos ver desde lo que es, pues, temprana edad en las escuelas, en preescolar, en la primaria, en la cual, pues, hay niños, hay sujetos que de la nada golpean o se vuelven, se podría decir, entre comillas, los bravucones, ¿no? No quiero decir que ya tengan o tengan ese tipo de trastornos, pero ahí se va desarrollando su lado agresivo, su lado violento. Y a la larga puedes empezar a desarrollar cierto tipo de trastornos como este o o actuares. El otro sería el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este tipo de trastorno, de igual manera, pues es una parte en la cual no va a prestar atención
a su entorno al 100%, sino va a tener como que pequeños problemas para lograr prestar el 100% de la atención, tal vez en la escuela, aquellos niños que en la escuela no son distraídos, no se enfocan en lo que están haciendo, en sus tareas, y mezclado con lo que es la hiperactividad, pues siempre van a estar brincando, saltando, corriendo. Este tipo de trastornos también pueden conllevar o desarrollar una personalidad criminal debido a que actualmente ya existen instituciones, escuelas o centros en los cuales ya se les brinda la atención necesaria, ya se les brinda el seguimiento como tal, la forma en la cual deben de tratarlos, de ayudarlos, de apoyarlos, pero hay muy pocos lugares y hay muy pocas personas que siguen estando con este tipo de trastornos en las instituciones en las cuales no ha habido no se ha diagnosticado como tal, porque hacen falta psicólogos o lugares que brinden este servicio para poder pues diagnosticar y determinar quién o quiénes les hace falta la ayuda y, y dirigirlos a los centros en los cuales los pueden apoyar, ¿no? Porque pues este tipo de personas necesitan mayor atención que las demás porque son ciertos cuidados y cierta forma de interactuar con ellos. Y este trastorno mezclado con otros problemas, pues pueden llevar a que por cuestiones impulsivas, de igual manera puedan agredir a otras personas. Y pues el siguiente es el trastorno antisocial. Este sería en todas las personas criminales que van en contra de lo establecido socialmente. El trastorno antisocial, principalmente es aquella persona que en su mente, en su psique, pues no le importa seguir las normas, no le importa seguir las reglas que ya están establecidas socialmente. Para él no existen, son algo que no le preocupa. Este tipo de trastornos antisociales pues, son aquellos que van a conllevar a que la mayoría de las personas que sufren de este tipo de trastornos, pues cometan cualquier tipo de acto delictivo, ¿no? Ya sea desde robo, desde asaltos, desde violaciones, eh, porque pues no van a ser empáticos con la sociedad, no les importa eh, encajar o engranar en su entorno, en su colonia, en su calle, en su municipio, para ellos no es algo prioritario, ¿no? Ellos van en contra de todo lo que está socialmente establecido. El siguiente es el trastorno negativista desafiante. Este tipo de trastornos pues va a ir desafiando, por ejemplo, aquel joven de bachiller que tiene, este, ahora sí que es muy extrovertido y va a tener confrontaciones a lo mejor con su propio profesor, con su propio maestro en ciertos puntos en los cuales pues lo va a desafiar. Si el maestro dice, hagan una plana de 50 renglones de X cosa, él le va a decir por qué, lo va a empezar a desafiar, o sea, va a ir en contra de la conducta o de las normas que le va a marcar pues sus superiores, ¿no? O cualquier otra persona que le diga todo lo contrario a lo que él cree o él piensa, o simplemente por el hecho de llevarle la contraria a alguien. Y esto se va a mezclar, se puede mezclar y puede también conllevar a acciones o actos de agresión, de violencia. En cuanto a trastornos de la conducta, este tipo de trastornos, pues también va a ser, dependiendo del tipo de conducta que tiene el individuo, va a ser conductas que van fuera de los patrones, van fuera de las normas establecidos. Este también entra en las personalidades criminales, debido a que, pues, su conducta va a ser, en ocasiones errática, va a ser diferente a toda la conducta que van llevando los demás.
Un ejemplo podría ser aquellos eh, personas que a lo mejor pasen las noticias que han robado las alcancías de las iglesias, de los templos, y estas personas van y abren las alcancías, se roban el dinero y tienen una conducta pues antisocial, una conducta que va en contra de todo, pero para ellos esta conducta es normal, no tiene ningún problema en desarrollarla o en pues hacerla. Y los trastornos parafílicos también son más expresados estos con los asesinos en serie, porque son todos actos que van pues a aquellas parafilias, desde aquellas personas que tienen el gusto por los pies, el gusto por el cabello, el gusto por las manos, por los ojos, por el color de piel, todas las parafilias conocidas también son unas, a pesar de que son posiblemente aceptables, pero hay algunas que van en contra de todo lo establecido y si van más allá de las normas sociales, pueden tener las parafilias, como les mencionaba, que les gusten las manos bonitas o las manos grandes, pero simplemente tocarlas, pero aquellos de personal criminal, como los asesinos en serie, que incluso llevan a amputarlas, guardarlas, disecarlas, para volver a tocarlas, entonces ya serían unas conductas que van en contra de las normas sociales y pues este tipo de trastornos se dan más en asesinos en serie. En cuanto a los elementos de la personalidad criminal, en esta parte, pues es de suma importancia resaltar que la personalidad del delincuente lo determina inicialmente este tipo de aspectos. La vigilancia del joven por parte de la madre es una de las constancias de las que más influyen, ya sea que si la madre es autoritaria o es permisiva, si la madre es golpeadora o es demasiado protectora, todo este tipo de circunstancias van a influir para que alguien, bueno, más aparte de la parte interna del individuo, de la cuestión biopsicosocial de cada persona, más aparte, si lo mezclamos con estas partes del aspecto, de estos aspectos entonces ya podemos